Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola a todos, gracias por acompañarnos en otro episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Hoy le tenemos un episodio sumamente interesante a todos ustedes y como de costumbre me acompaña mi socio, el doctor Nicolás Velasco. Hola, buen día, espero que estén bien. Muy emocionado de estar aquí otra vez, siempre trayendo temas interesantes para todos ustedes. Y hoy en compañía de una persona muy estimada, vamos a hablar de un tema álgido, un tema que a todos nos gusta, un tema que siempre trae mucho debate y muchas preguntas, mucha incertidumbre, pero que es bueno para todos en casa porque nos ayuda a disipar dudas, miedos, temores, etc. Estamos en compañía de Janet Fribeltré. Ella es psicóloga y hoy vamos a tocar el tema de, ojo, no todo es autismo. Exacto. Vamos a hablar un poquito. Lo vamos a poner con highlighter. Exacto. Y luz en mayúscula. Claro. Sí, porque... No todo es autismo. Bueno, el tema, principal es los trastornos del neurodesarrollo, pero yo quiero que hablemos y dejemos claro aquí hoy en este episodio de que no todo es autismo. Exacto. Porque en la práctica diaria, en el consultorio, cada vez vemos más niños que llegan con algún tipo de trastorno, de déficit, de retraso. Y de una vez, lo voy a decir, en el centro donde están, en el colegio, en la guardería, es autista. Exacto. O sea, esa es la palabra de moda. Exacto. Esa es la palabra que yo quiero que se cambie el chip, que tú nos aclares dudas. Entonces, qué bueno que estás aquí. Ay, un placer. Gracias por la invitación. Como ustedes lo comentan, no todo es autismo, no todo es autismo. Tenemos más trastornos. En ocasiones el autismo se suele confundir con el TDAH. Se suele confundir, por ejemplo, un niño que no me hable, no necesariamente, o que tenga dificultades en el habla, no necesariamente tiene que tener autismo. Un niño que presenta dificultades para socializar, no necesariamente tiene que tener autismo. Hay otras condiciones. Puede ser incluso hasta una fobia social, puede ser, bueno, ahorita estábamos hablando hasta del tema del mutismo selectivo. Totalmente. Puede ser, hay muchas otras vertientes que no tienen nada que ver con el autismo. Entonces siento ahora que hay muchos sobrediagnósticos. Sí, no, totalmente. Muchos sobrediagnósticos, niños que llegan al consultorio con el diagnóstico de autismo y no tiene nada que ver con autismo. No, y a veces quizás el problema no es solamente el aumento del diagnóstico de la enfermedad, sino la ligereza con la que se toma el diagnóstico. Exacto. O sea, uno ve, muchas veces lee los reportes que le llegan al consultorio de que las personas que tratan directamente con ese niño tienen algún tipo de sospecha y uno dice, wow, pero espérate, vamos a contextualizar al niño. Entonces, de aquí, por ejemplo, yo parto a la primera pregunta. ¿Cuándo? Porque uno tiene una idea desde que tú, nosotros como pediatras, que también a veces yo lo discuto con Dani en el consultorio. Está muy sensible el tema a nivel social. Y a veces lo que nosotros compartimos con el niño en el consultorio son 30 minutos. Sí, sí. Y es una visita que muchas veces es un niño que está asustado, llorando, que porque en un lugar nuevo. Exactamente. Entonces, nosotros lo vemos muy poco, pero ya después cuando ese niño pues está en la calle, en su casa, en el colegio, uno puede tener indicios, uno dice, bueno, este niño tiene algún tipo de retraso en el neurodesarrollo, que sabemos que también hay mamás, yo se lo digo en cada consulta, la más común, ay doctor, el niño no gatea y se para. Bueno, no pasa nada. Hay niños que eso está comprobado que nunca gatearon, se pararon, caminaron, no hay problema. Claro, siempre va a haber esta vertiente de que si el niño no gatea, que la cadera y eso, pero realmente, ¿cuántos niños no se habrán criado así? Realmente no es un problema motor ni para el desarrollo ni para la marcha del niño, pero lo que quiero dejar dicho con esto es que cuando, por ejemplo, ¿a qué edad consideras tú que ya el médico o el prestador de salud que atienda a un niño o el papá o las profesoras que lo ven en el colegio tienen ya que prender el bombillo y decir, oye, aquí pasa algo? Por lo menos no autismo, sino aquí hay un trastorno. No hay una edad exacta en el caso del autismo como tal, porque yo he tenido casos que se han diagnosticado desde el año y algo. Ya desde que el niño, nosotros los seres humanos somos sociales, somos seres sociales. Y desde que tú ves al niño que tiene esa mirada aislada, que está comenzando con, por ejemplo, con el tema del habla, ya al año y algo, el niño debe de comenzar a decirme palabras. Tú lo notas. Una persona con la experticia
o sea, suficiente y que conozca, no es por nada, pero yo inmediatamente al año y algo puedo decirte, sí, me está dando rasgos, aunque siempre le doy la oportunidad al niño. Hay veces que yo digo, es que veo que es algo, es muy, muy, muy por arribita, es algo muy leve, entonces no me da, no estoy segura, entonces me gustaría darle más tiempo, entonces ahí yo le puedo dar 2 o 3 años, que ya cuando el niño entra en una etapa ya de socialización total, que ya deje ese apego hacia papás, Claro. o sea, que ya debe de hablar, o sea, ese tipo, yo recomiendo a partir de los 2 años. Es bueno tener esa edad ya o sea, establecida, porque hay veces que uno recibe informes sobre cosas que los niños desde los 15 meses parece autista. Entonces, hablamos de la edad, o sea, sentamos la base de la edad, los 2 años. Por ejemplo, ¿cuáles rasgos llaman la atención o deben llamar la atención? Porque, te voy a explicar por qué. Un niño que no mencione X cantidad de palabras o un niño que no socialice de una forma en que las maestras entienden que debe socializar, ya lo quieren encasillar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles consideras tú que deben ser los rasgos principales? Dame aunque sea para que se lleven aquí 5, que la mamá, o bueno, 3, que la mamá se lleve y diga, ok, aquí pasa algo, hay que estar pendiente. El trastorno del espectro autista es un espectro, es muy amplio, no se va a ver en todos los casos de la misma manera. O sea, podemos tener niños que socializan perfectamente, pero tienen autismo. Niños que hablan perfectamente, pero tienen autismo, porque es un espectro, es muy, muy amplio. Pero factores que yo digo, ese contacto visual es importante. Los niños suelen tener la mirada perdida. Esa mirada totalmente dispersa es un factor importante y tiene que ver mucho con la parte de la socialización. Hay 3 factores imprescindibles para el diagnóstico del autismo, que es la socialización, es el lenguaje y las conductas repetitivas o estereotipadas. Por ejemplo, ese aleteo, ese caminar en puntas, ese dar vueltas en círculo, ese muchas veces me dicen, es que me ponen los juguetes en orden, el alinear, esa obsesión o esa necesidad de tener esa fijación con objetos específicos, una toallita, y tú lo ves que siempre tiene que ser con esa toallita para todo. O sea, esos son aspectos muy importantes. Los 3 engloban al final el diagnóstico del autismo, ya sea en menor o mayor cuantía. Por ejemplo, si nos vamos a cuestiones ya cualitativas, un niño que me presente dificultades en el habla, o sea, por ejemplo, un autismo nivel 1, porque hay niveles, esto es importante, hay niveles de apoyo que requiere el autismo. Está el nivel 1, que es un nivel donde el niño necesita ayuda, pero no tanto quizás como un nivel 2, que necesita mayor apoyo, y el nivel 3 que ya necesita apoyo totalmente sostenible, o sea, posiblemente hasta la etapa adulta. Te comentaba ahorita, partiendo del exceso de información a la que los padres tienen acceso, que muchas veces lo comentamos aquí en episodios que hacemos, que mucha información a veces desinformar al paciente, porque la verdad que no saben cómo interpretarla. En el caso tuyo, que los padres llegan usualmente predispuestos con un diagnóstico o porque le dijeron en el colegio, mira, yo creo que tu niño deberíamos de inclinarnos por aquí, vamos a revisarlo. De todos esos pacientes que ustedes reciben, ¿cuánto en realidad caen con el diagnóstico? Mira, te voy a decir este detallito. Son pocos los que van enfocados en que el niño tiene autismo, todo lo contrario. Mira, yo tenía otra percepción. No, ellos van enfocados en que no tiene, porque hay un proceso de esa negación. Etapa del duelo. Exacto. Claro, totalmente. Aunque tú veas todas las características, ellos no quieren que les des el diagnóstico. Por lo general, tenemos muchos casos, y principalmente ahora, en la actualidad. Por eso queremos abordar el tema de que no todo es autismo, de que me confunden un TDAH, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con un autismo que no tiene, o sea, sí tienen características comunes. Y lo mismo, vemos un niño con conductas disruptivas o agresivas, tiene autismo. No, el TDAH sí me presenta conductas agresivas, pero también puede ser el autismo, como puede ser un trastorno con discapacidad, síndrome, o sea, lo que sea, o sea, todo. Porque este episodio se iba a llamar No todo es autismo, o sea que realmente, pero
Por ejemplo, ya vamos a salir de la sombrilla del autismo. Muy bien. ¿Sí? Vamos ahora a hablar. Hay 2 trastornos en especial que quiero que sentemos aquí también. Uno es el TDAH, que es un trastorno, una sombrilla súper interesante de trastorno. Y el otro, también muy común, bueno, pueden ser varias causas, pero es el retraso del habla. Exacto. Entonces, el TDAH, porque nosotros lo diagnosticamos quizás un poquito más a la ligera que el autismo, es evidente. O sea, un niño que entra al consultorio no se queda quieto, agarra el estetoscopio, se sube, mami, cárgame, abre una gaveta, abre el zafacón, se mete. Uno dice, óyeme, aquí pasa algo. Háblanos un poquito del TDAH, o sea... El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos más comunes. No tanto como el autismo. El autismo tiene una comorbilidad, vamos a hablar ahora mismo en Estados Unidos está de cada 36 niños, 1. Pero el TDAH tiene... Vamos a hacer un paréntesis ahí. Ajá. Guarda esa cifra, ¿verdad? Eso es en Estados Unidos, aquí no. Ok, tú como especialista en el área, porque a mí me gusta sentar cifras con especialistas, no con gente que anda por ahí. ¿Tú consideras que el aumento del diagnóstico de niños con autismo se da porque hay un mayor, o sea, hay mayor atención a la enfermedad y un mejor entendimiento y un diagnóstico? Claro, hay una sensibilidad Ayer mismo yo mayor. estaba hablando de eso en otro lugar donde estábamos hablando. Alguien me decía, es que ahora las vacunas, me lo involucran con las vacunas, me lo involucran con los procesados, con los la metales comida, pesados. Exacto. No tiene, o sea, el del autismo tiene mucho tiempo. Lo que ahora mismo ya hay mayor conciencia sobre la condición. Mira, es un tema fuerte con el que nosotros estamos cargando ahora en el consultorio. O sea, y ya hay padres de la misma edad o generación nuestra que están súper predispuestos con el tema de la vacuna y por el mismo trastorno Nada del que espectro ver, autista. eso no se ha Muchos comprobado. sí, pero es imposible explicarles y hacerle entender porque tienen una cantidad de información que han leído, revisado, que no está Ahora validada. hay mayor conciencia sobre la condición, hay mayor conciencia. Antes no se hablaba, 10 años atrás, aquí no se hablaba de autismo. Es más, yo le voy a ser sincera, yo creo que yo era una de las poquitas que podía diagnosticar con autismo aquí en el país. Éramos pocos los que conocíamos del tema, muy pocos. Ahora yo veo a mucha gente hablando de autismo. Y al haber ya mayor conciencia sobre la condición, ya tú dices, mira, señor, como que parece que tiene autismo. Mira, porque antes era el retrasadito, el loquito, el mongolito, el niño que algo le pasa a ese muchachito. Se desestimaba. Sí, pero no que tenía la condición. No, y como dice Dani, ahora el acceso a la información es tan fácil, entonces te manejan términos. Exacto. De, por ejemplo, de autismo, de trastorno, de cosas que antes no había, es verdad. Vacunas. Después del COVID, todo el mundo es médico. Exacto, es así, es Entonces, así, es así. un problema. Hay mayor acceso a la información, sí. Entonces, con el TDAH, niño llega. ¿Qué debe prender la alarma del TDAH? O sea, tú dices, óyeme, ahí hay algo. Mire, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como te estaba comentando, es uno de los más comunes. De cada 10 niños aproximadamente podemos ver 2 niños con TDAH. En las aulas siempre hay un niño con TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad son 3 subtipos. Está el subtipo inatento, que es el niño que tiene dificultades para prestar atención. Se desconcentra con mucha facilidad, y no voy a hablar del niño, vamos a quitar la parte de niño, porque el TDAH no solo se presenta en niños, o sea, está el 2,5% de la población puede presentar TDAH en la etapa adulta. O sea, es común que un niño que haya tenido TDAH, pues entonces en la etapa adulta esto siga. El tipo inatento, que es un niño o una persona que se desconcentra, que, por ejemplo, pasó un mosquito y ya se va detrás del mosquito y se le olvidó totalmente en lo que estaba. Tú le mandaste a prender el bombillo y después de repente él va y de repente sintió un aire por acá y dice, pero ven acá, ¿y el bombillo qué era lo que yo tenía que hacer? Se le olvida totalmente. Tenemos el subtipo hiperactivo, importante. El inatento no me puede mostrar síntomas de hiperactividad, solamente de inatención.
es un niño, es una persona que se me suele desconcentrar, pero no me puede mostrar hiperactividad. Que el hiperactivo o impulsivo es el niño que corre de allí para acá, que no puede estar sentado, sienten como un hormigueo en las piernas. Si tú le preguntas, mi amor, ¿y por qué no puedes estar sentado? Es que siento hormigas en las piernas, no puedo estar tranquilo, tengo que estar moviéndome. Ellos no terminan una tarea, o sea, hacen una cosa, por eso en el adulto lo vemos mucho con la procrastinación. O sea, ahora mismo comienzan algo, pues lo dejan a un lado y siguen con otras cosas. También muestra conductas disruptivas, conductas agresivas. Desafiante. Principalmente el tema de la impulsividad es algo que me preocupa porque ellos no saben cómo gestionar sus emociones. Y al no saber, pueden dañar a la gente que está a su alrededor. Entonces los amiguitos suelen alejarse. Entonces ahí vienen situaciones ya, trastornos emocionales. Producto solamente a que es incomprendido. Se siente que no es parte de un rompecabezas. Y está el último subtipo, que es el subtipo combinado, que me incluye tanto inatención como hiperactividad, las dos cosas. Y ese es uno de los más comunes al momento de diagnosticar. Ok. Mira, tú hablando de eso, me identifico con alguna cosa que tú has dicho. No, o sea, yo lo había mencionado en un episodio anterior, hace mucho, que tocamos el tema. Cuando yo era pequeño, estaba en el colegio, a mí me diagnosticaron con TDAH. Uh-huh. Y yo pasé por un proceso y un manejo, tuve ayuda tanto en el colegio como fuera de la escuela. Mi papá y mi mamá fueron, o sea, yo creo que la columna vertebral de que todo ese sistema pues funcionara. Y, cónchale, lo de inatención yo primero lo tuve que aceptar y aprender a manejarlo desde pequeño, pero no es una limitante, o sea, no es tampoco como lo pintan. No, pero para nada. ¿Entiendes? El TDAH es un trastorno que se puede manejar perfectamente y en la etapa adulta, a diferencia quizás de antes, se te hacía difícil poder concentrarte. Ya tú tienes herramientas porque las vas adquiriendo en el paso del tiempo. Pero porque también te vas enseñando a cómo manejarla. Uh-huh. Pero si desde un inicio, por lo menos en los niños, uno no lo ataca a tiempo o no le da las herramientas o no le enseña cómo manejar ciertas situaciones. Mira, importante que me digas esto. Tú sabes que en el TDAH se dice que hay una parte, o sea, el lóbulo frontal o el prefrontal presenta dificultades. También hay un tema de los neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, que presenta dificultades en esta parte, niveles bajos referente a los neurotransmisores. ¿Y qué quiero enfocarme en esto? El TDAH suele presentar comorbilidades con otros trastornos que a mí me preocupa cuando no se trabajan a tiempo. ¿Cómo cuál? Y es algo que casi nadie me trata y es una de mis preocupaciones. Vemos los delincuentes que ahora mismo el trastorno antisocial de la personalidad, que a partir de los 18 años se le llama antisocial de la personalidad. Uh-huh. Antes es el disocial. Bueno, en el DSM-4 antes, ustedes trabajan con el CIE-10 y 11. Sí. En el CIE-11, en el CIE-10 antes era el DSM-4 se llamaba trastorno disocial. Ahora es el trastorno de conducta. Y el trastorno de conducta va muy de la mano del TDAH cuando no se trabaja con tiempo. ¿Por qué? Porque presenta situaciones difíciles con referente al tema de la impulsividad, de esa gestión de sus emociones, y eso se me puede llevar a un trastorno antisocial, que es el típico delincuente que vemos en la cárcel. Es esa persona que no tiene control y por lo tanto le necesita y siente placer al robar, al matar, al delinquir, al no hacer uso de las reglas de manera adecuada. Entonces, una de las comorbilidades con el trastorno de conducta, tenemos comorbilidades con el trastorno negativista desafiante, con el explosivo intermitente, con depresión, con ansiedad. O sea, hay muchas comorbilidades en el paso del por tiempo. Ejemplo, también hay, bueno, ya yéndose a una parte un poquito más clínica, hay niños que, por ejemplo, tienen estos trastornos de TDAH y todo, pero a veces pueden tener convulsiones. Exacto. Que no se detectan. Uh-huh. O hay otro tipo de alteraciones que a veces, por eso uno recomienda siempre, aparte, claro, del abordaje del psicólogo, neuropsiquiatra y todo, una evaluación por un neurólogo pediatra. Exacto. Porque el neurólogo
va a decir, ok, yo quiero ver la estructura de ese Exacto, cerebro, el funcionamiento exacto. de esas ondas, y ahí entonces ya empezamos a trabajar por donde es. Hay muchísimos niños, por ejemplo, que son muy irritables, pero cuando los estudian se dan cuenta que era que el niño tenía descargas epilépticas durmiendo. O hay niños que, por ejemplo, empiezan a presentar regresiones en algún hito del desarrollo, y ahí Y una persona que no duerma bien se va a mostrar irritable. totalmente. Un niño, Totalmente. esto es importante. Recuerdo yo una niña que me llega al consultorio ya está grandecita. Ella llega por hiperactividad. Ese fue el diagnóstico que me le dio la directora. Porque ella llega y no le dicen hiperactividad, le dicen imperativo. Imperativo. Entonces la niña constantemente se la pasaba de aquí para allá, de allí para allá, y era siempre un movimiento. Me la llevan ya la madre estresada porque todos los días la llamaban del colegio por la misma situación. Cuando yo verifico, había situaciones del patrones del sueño, que no había una higiene del sueño. La niña no me estaba durmiendo. Claro. ¿Por qué? Porque me estaba teniendo crisis epiléptica. Cuando trabajamos esta parte con el neurólogo, se regulariza totalmente su sueño, desaparece la hiperactividad. Ni siquiera era un TDAH, era sencillamente que había otra condición, pero venía diagnosticada ya. Por eso que la historia clínica es tan importante. Y por eso uno tiene que hacer las cosas por orden, porque por ejemplo, y yo digo, y los que me escuchan, que sean psicólogos o lo que sea en colegios, óyeme, no manden al niño en primera instancia, no por nada al psicólogo, mándenlo al neurólogo pediatra. Exacto. Ya después... que es algo que recomiendo, puede ser mandar al psicólogo, pero nosotros, por ejemplo, de mi parte, yo mando de la mano y trabajo de la mano con el neurólogo. Es que es un equipo multidisciplinario. Sí, pero eso lo sabemos nosotros. Lo que pasa es que aquí a nivel cultural, el niño se pone malo, mándalo al pediatra. ¿Entiendes? Aquí no hay una estructura en el sistema de salud que le deje saber a la población para dónde tiene que ir, por qué o cuál cosa. ¿Entiendes? Y también yo voy a hacer un comentario un poco incisivo. A veces hay muchos psicólogos en los colegios y yo lo veo, lo hablo, o sea, lo digo porque lo veo, en palabras llanas, no quieren coger lucha con el muchacho. Sí. Lo derivan. Mira, algo que para mí es preocupante, y voy a hablarles de esto y a veces sueno mal porque me dicen que ataco mucho en esta parte. Desahógate. Los profesionales de la salud mental de la República Dominicana, de verdad les falta mucho. Les falta mucho. A los maestros les falta mucho. Y no tiene nada muchas veces ni siquiera que ver con la vocación. Porque muchos tienen vocación. Sí, pero hay serias deficiencias a nivel cognitivo, en la parte intelectual, situaciones serias que no me ayudan. Se los digo porque doy clases y manejo muchísimos estudiantes y no tienen el adecuado. Todavía es esto, y es algo con lo que yo estoy peleando todavía desde el 2013, que fue cuando el DSM-5 llega, el Asperger desaparece. No es Asperger, no existe el síndrome de Asperger. Ahora se le llama autismo. Antes el Asperger no era autismo, era algo totalmente aparte. Porque a veces llega, no, él tiene Asperger. No es Asperger, no existe el Asperger. Eso antes no era considerado como autismo, porque ahora me dicen entonces, está bien, ¿qué pasó con el cambio de nombre? No fue un cambio de nombre, es que antes no era considerado autismo. Ahora entra dentro del espectro. Claro. No, y hay que aclarar todo ese tipo de cosas para también, o sea, llevar un mensaje y que la gente vaya aclarando y estableciendo términos, porque la confusión y todo llevan a un mal diagnóstico, un mal tratamiento, y son niños que no pueden tener una vida funcional. Mi preocupación es que todavía haya profesionales que me estén hablando del síndrome de Asperger. Ahora, claro, el 18 de febrero, que era el Día Internacional del Síndrome de Asperger, para mí fue muy preocupante ver profesionales en República Dominicana hablándome del síndrome de Asperger, y muchos. Es más, desde el Ministerio de Educación estaba dentro de la malla curricular conmemorar este día. Este día no se debe de conmemorar ya, porque desde 2013 no existe. Claro. Punto válido tuyo. Entonces, retomando la línea de los trastornos, vamos a hablar del... Nos fuimos por la tangente. Sí, pero no, es bueno que tú lo digas porque la gente tiene que saber. Ese es el ejemplo, eso es de lo que se trata este podcast, educar a la gente, a los que nos escuchan. Vamos a tocar el tema del trastorno del habla, o el retraso del habla. Yo tengo muchos pacientes grandes que el niño en su colegio juega, abraza al hermanito, corre, entiende,
pide cosas, las señala, se comunica, tiene su forma de comunicarse, pero no habla. Y por ahí empiezan, bueno, el niño no habla, ok, no habla, tiene un retraso del lenguaje, estamos claros, pero el retraso del lenguaje es un trastorno particular. Sí, exacto. Y no tiene nada que ver ni con el autismo ni con el TDAH. Importante, Ojo. el TDAH por lo general habla, que eso es importante para el diagnóstico diferencial entre el autismo y el TDAH. El TDAH no me presenta dificultades en el lenguaje, pero puede haber TDAH que presenten dificultades en el habla porque tienen de la mano un trastorno de la comunicación. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, que no tiene nada que ver quizás con el autismo. Entonces, con referente, hay factores que pueden influir. El tema de un niño que se esté criando solo, ese primer hijo. Esos papás que lo tienen bien añoñadito, que esté sobreprotegido, que se la pasan mucho tiempo en las pantallas. Las pantallas no ayudan al desarrollo adecuado del lenguaje. Todo lo contrario, todo lo contrario. No es lo mismo ver a Dora y tú estar ahí embelesado viendo a Dora ahí. Y tú, ¿qué? Dora. Que un adulto o una persona a tu lado, el lenguaje se da con la interacción, cuando hay un emisor y un receptor. Yo escucho, el niño aprende por modelamiento, por lo que ve. Entonces, Dora no es un referente. A veces, y esto es importante que lo diga, hay padres que me dicen, no, porque yo veo que el niño me está copiando conductas de otro niño. No. ¿Saben qué pasa? De acuerdo a Albert Bandura, él me dice, y yo voy mucho con esta parte, los niños por lo general copian los patrones de las personas a las que aman, Sí. y quienes son sus referentes. Claro. No sé si se han dado cuenta de personas que nacen en barrios vulnerables y no tiene nada que ver si tienen una adecuada crianza. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los niños aprenden, sí, por modelos, pero sus modelos por lo general son esos líderes, esas personas que están, Claro. que están ahí. No me está copiando la conducta de ningún otro niño. Claro, hay casos que sí, claro que sí, pero siempre el referente será mamá Claro. y papá. 100%. Entonces el lenguaje se da de la mano, que si estamos viendo a Dora, pues entonces, ay, pero mi amor, mira a Dora y mírale mira Botas y vamos para la montaña. Ay, ¿y qué es lo que vamos a hacer? O sea, no solamente esperar a que el niño esté viendo el programa, sino que de la mano haya una interacción con esta persona externa. Claro. Te iba a preguntar, a veces llegan a la consulta y nos preguntan, porque somos la primera línea, y nos dicen, Doc, mire, me preocupa que el niño no me está hablando mucho. Nosotros a veces le decimos, mira, o yo siempre le pregunto, digo, cuando el niño te señala algo, ¿qué tú haces? O sea, tú le dices automáticamente lo que es y ¿Quieres le das la respuesta, o tú dejas que el niño se desarrolle. Exacto. Y por lo general, no, yo le digo, entonces es mejor, yo le digo, deja que el niño, pregúntale qué es lo que quiere, para que él se vea forzado a interactuar contigo, Exacto. que va de la mano con lo que tú acabas de decir. Es tener una interacción directa, de rebote. No, y a Tú veces con ni tu- siquiera le preguntan, a veces el niño señala y buscan, o sea, Claro. ni siquiera hay esa interacción. No es lo mismo, tú buscas, ¿quieres el agua? El agua, agua. Ay, pues quieres el agua, pues toma el agua. Vamos a ver, agua. Y por eso también yo les digo siempre, aparte de lo que Dani dice, cuando ellos estén interactuando con el niño en la casa, que le enseñen los nombres de las cosas. Exacto. Por ejemplo, el niño toma un libro. Ah, mira, libro. Libro. Enséñale, porque también que esto pasa, y quizás yo digo que esa es una de las mayores razones por la cual muchos niños pueden tener un retraso. Digo, esto puede ser una observación indirecta. Las exigencias de hoy día para un papá y una mamá muchas veces dictaminan la relación que el niño tiene con ellos. ¿A qué me refiero? Los papás tienen que trabajar, Ujú. salir a las 6 de la mañana a una oficina, llegan, buscan al niño al colegio para llevarlo a una actividad. Al niño después lo llevan a la casa a estar con la nana, que la nana no le habla, no se preocupa por eso porque no es su culpa. Su labor es cuidar al niño. Llegan en la noche, el niño ya está dormido, el niño no tiene un estímulo constante y eso Exacto. sucede de chiquito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de ahí, es difícil y de verdad, o sea, lo digo porque el niño no tiene un estímulo, no desarrolla una conversación. En la casa a veces no hay quien hable con el niño.
no se da una conversación de papá y mamá, mira, cuéntame, o enseñarle las palabras, sentarse a leer juntos, que la lectura, yo siempre digo, así el niño desde Fundamental. recién nacido hay que leerle al niño, Exacto. porque la lectura fomenta ese tipo de cosas. Tío, también hay que decir una realidad. La crianza de hoy en día no es la misma que la de antes. Antes papá Claro. salía a trabajar, mamá se quedaba en casa Ujú. y uno tenía pues una persona que estaba encima de ti constantemente. Hoy en día ambos trabajan. Mira, importante que quiero tomar esta parte, y creo que nunca he hablado de esto, con referente al tema de nombrarle las cosas. Los niños, yo siempre he dicho que vienen como pequeños extraterrestres al mundo, y somos nosotros los que le damos la información. Ellos duraron 9 meses, 8 en el vientre materno. Cuando salen a un mundo que no conocen, y ellos van a absorber todo lo que está ahí en su ambiente. ¿Y qué pasa? Qué maravilloso fuera que en los centros educativos hubiera una materia, deberían de proponerlo esto en la malla curricular de gestión de emociones. El mundo fuera totalmente diferente. De que habláramos, le diéramos nombre a las emociones. A veces tú mismo puede ser que estés pasando por una situación y no sabes qué realmente, o le das el nombre inadecuado. A veces puede ser rabia, a veces puede ser, y me lo confundes con tristeza. A veces puede ser alegría, o sea, porque no sabemos darle nombre adecuado a las emociones. Entonces, ahí comenzamos y trabajamos el tema no solo del lenguaje, sino de su gestión de sus emociones. El niño que está haciendo una rabieta, siento que estás irritado, estás enojado, estás muy molesto. O sea, darle nombre a esta emoción para que el niño sepa primero qué es lo que está sintiendo. Claro. Sí, Y no, de totalmente. la mano, entonces luego aprender a darle las herramientas. Pero lo primero que hay que hacer es darle nombre a eso que me está ocurriendo. Ok, bien. Sí, no, eso hay que tenerlo. Mira, aprovechando el episodio, háblanos un poquito de la labor que tu centro se llama CIADIF. Así es, CIADIF. así es. Háblanos un poquito de tu centro, qué hacen, cuánto tiempo tienes en el centro. Háblanos de CIADIF un poco. CIADIF nace en el 2014 aproximadamente. Yo tenía pacientes acá en el Distrito Nacional y veía que el 70% de mi población es de la zona oriental. La población mayor la tenemos en Santo Domingo Oeste. Y yo decía, pero ¿y por qué razón si yo soy de Alma Rosa y de la zona oriental? Yo tengo que estar cogiendo este tapón para acá. Pues déjame comenzar y comienza la historia de CIADIF en la zona oriental. Ahí ponemos el primer centro. Ya en la zona oriental tenemos 3. Es un centro que yo quería en ese momento. Al inicio, yo tengo 3 años ya que no estoy dentro de la parte terapéutica. O sea, yo solamente estoy ahora mismo dirigiendo, porque mucha gente me dice, yo quiero que usted misma me lo vea. Yo estoy oxidada. Yo recomiendo que lo vea cualquiera de los profesionales, porque ellos van a darle más en la talla que yo. Estoy oxidada. Y fue porque sentía que no existían centros en la República Dominicana que dieran un servicio de calidad y a bajo costo, porque nosotros somos de bajo costo. Una terapia en CIADIF cuesta 667 pesos, 750 pesos, dependiendo de la sucursal, 800, las más caras son 850 pesos. Cuando usted va a otro centro de salud, están en 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 cada terapia. Claro. Y aparte de que tomamos seguro. Entonces, el propósito es llegar a una población que no tiene acceso a la salud mental. Yo siempre voy con el eslogan que la salud mental debe de ser para todos. Totalmente. O sea, no solo para un grupito, no solo para el que puede, no solo para el que tiene seguro. Entonces, con esto nace CIADIF. Yo tengo mucha vocación por esto. O sea, yo me apasiona. Yo no puedo ver un niño, me da maripositas en el estómago todavía. O sea, amo esto y yo creo que por el empeño, la vocación, esa calidad, yo soy de las que estoy pendiente a mis pacientes. O sea, claro, yo estoy pendiente constantemente ahora mismo. ¿Por qué yo no estoy dando terapias? Porque yo sentía que descuidaba una población general. Nosotros ahora mismo tenemos aproximadamente 6,000 y pico de pacientes en los 7 centros. Wow. Y dentro de esos 6,000 y pico, mi teléfono es libre, independiente. Mi teléfono lo pueden dar. Yo siempre le digo a la secretaria, sí, mi teléfono es libre, yo no tengo problema. Que me llamen todas las veces, porque un papá
me va a llamar cuando me necesite, cuando tenga una emergencia. A mí no es por nada, pero yo no siento que mi papá molesta, todo lo contrario. Y yo siempre tomo el teléfono a la hora que sea, porque si un papá me está llamando a las 3 de la mañana, me necesita a las 3 de la mañana, no en horario laborable. Es a esa hora y me está llamando porque de verdad. Entonces, eso ha sido como la esencia, esa es la esencia, el servicio de calidad, el estar pendiente a estar ahí acompañando. Yo doy mucho acompañamiento a los papás. Qué bueno, qué bueno. Mira, la verdad que te felicito. Sí, ¿no? de verdad. Es una labor muy bonita, muy chula, bien dedicada de tu parte y que tú tengas una población tan grande a la que tú le puedas, gracias a Dios, prestar ese servicio. Dice mucho. Amén. No, y es bueno sobre todo también con la población con la que tú trabajas. Porque la verdad, hay personas que lamentablemente no tienen acceso y son niños que se pueden intervenir y son niños que pueden tener una gran mejoría. Amén. Integrarlos a una sociedad, ser personas adultos funcionales, que es lo importante de todo, de verdad. Amén. Qué bueno. Si por ejemplo alguien que está escuchando este episodio quiere comunicarse al centro, puede llamar, hacer una A evaluación. través de nuestras páginas CIADIF, entran a Instagram, me van a ver a mí haciendo unos reels maravillosos y espectaculares. Entonces por ahí piden la información. No soy yo que contesto, hay un equipo realmente que se encarga de esta parte y le da toda la información que requieren sobre las terapias. Somos centro educativo. También somos un centro educativo. Y hablando de esto, ustedes saben que este episodio se llama exactamente como se va a llamar el congreso que vamos a tener este 18 de mayo. Cierto. Los esperamos en el congreso. No todo es autismo. No todo es autismo. Vamos a hablar de eso y vamos a llenar. Ese es un congreso enfocado en recaudar fondos. Nosotros tenemos una fundación que es Fundación CIADIF y a través de esta nosotros colaboramos con niños que presentan discapacidad y son de escasos recursos. Le ayudamos con los alimentos, medicamentos, si necesitan una cama, o sea, lo que sea que necesiten, nosotros apoyamos con referente a esto. Perfecto. En lo que sea que te podamos ayudar. Estamos a la pues. orden. Cuenta con eso. Nada, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias por acudir a este podcast y qué bueno que lo hayas podido utilizar para regar un mensaje, para educar, para que todas las personas sepan que no todo es autismo. Eso es lo importante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Chao. Chao.